Muy buenos días a todos. Son las 2:33 hora Bogotá, es decir, 3:33 hora Nueva York. Desde Finanzas Trading y junto con Escuela Financial vamos a grabar nuestro cierre semanal de los mercados. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Bueno, como saben, el objetivo de estos videos es básicamente hacer un análisis de qué fue lo que pasó a lo largo de esta semana para tener en cuenta en las operaciones que vayamos a hacer la próxima semana. En particular, esta semana hay varias cosas importantes, sobre todo que señalar en cuanto a noticias internacionales. Por una parte, hay que recordar que la temporada de huracanes en el Caribe está comenzando. No es tan fuerte como en otros años, pero está comenzando y podría llegar a tener fuertes afectaciones, sobre todo en la producción de petróleo. Recordemos que una gran parte de los yacimientos y digamos que de las estaciones de extracción de petróleo son en este golfo. Entonces básicamente podría llegar a afectar fuertemente a la oferta, perdón, por petróleo, que ya ha venido siendo afectada sobre todo por los temas del coronavirus, que podrían llegar a afectar en general el precio de la cotización del petróleo. Adicionalmente al tema, y para no desligarnos de las cuestiones del comercio internacional, esta semana de China se reportó el cierre parcial de Nippon Sunshan, que es fácilmente uno de los tres puertos más importantes en el mundo, básicamente por temores en cuanto al COVID, casos de COVID que se están presentando en este puerto, y como sabemos, las autoridades chinas son muy rigurosas con este tema. Esto, por supuesto, es bastante negativo para el comercio internacional, y también nos habla muchísimo de la preocupación de parte de las autoridades chinas en cuanto al repunte de casos de coronavirus, sobre todo por la variante Delta. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Adicionalmente a esto, no está dentro de la presentación, pero quiero recalcar que esta semana vivimos la aprobación del plan de infraestructura propuesto por Joe Biden. Después de muchas discusiones, de casi 3, 4, 5 meses de discusiones, se logró la aprobación por 1 billón de dólares para este plan de infraestructura momentáneamente. Obviamente, esto es una muy buena perspectiva en cuanto al enfoque que tiene. El objetivo es un objetivo tecnológico de energías renovables de parte del presidente Joe Biden, pero de igual manera hay que tener en cuenta de dónde van a sacar los recursos. Muchos de los recursos van a provenir de la recaudación fiscal, y uno de los aspectos que más le preocupó al mercado por algún momento y que probablemente vuelva a recobrar la importancia es la recaudación, sobre todo a las ganancias de capital. Entonces hay que seguir de frente a este tema para tener en cuenta esto. Bueno, esto es lo que pasó a nivel macro. En cuanto al calendario económico, me gustaría resaltar primero que el día lunes y martes, adicionalmente a otros datos importantes, por supuesto, el mercado estuvo muy centrado con respecto a las perspectivas económicas de parte del Banco Central estadounidense, o de parte de la Fed. Específicamente hablaron Bostic y Evans, y en general la percepción que dejan ya es muy diferente a la percepción que veíamos a principio de año respecto a la visión de cómo van a manejar la política monetaria expansiva, y específicamente la política monetaria no convencional, hablando puntualmente de lo que es el quantitative easing. Probablemente, y a lo que hay que prestarle atención es que vamos a ver en este año unas modificaciones más anticipadas de lo que se esperaban, específicamente en cuanto a la compra de bonos de parte de la Fed. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a esto. Sin embargo, el mercado, a pesar de las palabras que se han dado de parte de estos miembros de la Fed, no ha reaccionado negativamente o excesivamente negativo. En general, como vamos a ver ahorita, tuvimos un panorama positivo en la renta variable. Si nos vamos el día miércoles y jueves tuvimos unos datos muy importantes en cuanto a la inflación para Estados Unidos. Podíamos ver que en general la inflación, por lo menos la inflación base, el IPC, disminuía ligeramente contra la previsión del mercado, y también contra el dato anterior. Por otra parte, el CPI en su variación base no sufría mayores modificaciones, pasaba de 4,5 a 4,3. En general, lo que podemos observar es que, a pesar de que los niveles inflacionarios todavía son bastante altos, de lo que sí podemos estar seguros es que la inflación ya no está creciendo con el nivel al cual estaba creciendo antes.
Sin embargo, de lecturas como el CPI todavía preocupan. Y si nos vamos a lo que sucedió el día miércoles, perdón, sí, a lo que pasó el día jueves, perdón, en esta diapositiva, podemos observar que igual la inflación sigue en unos niveles récord. Podemos observar que la inflación base eh, se ubicó en 6,2, el dato anterior era de 5,6, continúa su tendencia alcista y en relación a este tema inflacionario podemos observar que de parte de Washington han existido determinadas presiones a la OPEP para que modifiquen su oferta petrolera y que la reducción de de los precios del petróleo se dé se dé a tal punto que pueda disminuir las presiones inflacionarias en general. Hemos demostrado que con las mediciones de inflación, sobre todo con la inflación subyacente, se ha demostrado que gran parte de la inflación es en respuesta a lo que es energías y alimentos. Entonces, básicamente, es una jugada de parte de Estados Unidos para intentar disminuir estas presiones inflacionarias a las cuales se está enfrentando el país en general, la población y por supuesto el Banco Central eh, para tener una rapidez en cuanto a cómo actuar en en los meses venideros. Si nos vamos a un dato muy importante que se arrojó el día de hoy, en lo personal quiero resaltar las expectativas de inflación a largo plazo en agosto. Recordemos que el presidente de la Reserva, el presidente de la Fed, Jerome Powell, mencionó hace ya un tiempo que una de las cosas a las cuales la Fed le iba a prestar más la atención es que las expectativas de inflación se mantuvieran por debajo porque básicamente en su discurso mencionaba que lo que le interesaba era que las expectativas en general del público permanecieran bajas o en dado caso de que se pusieran altas, eso sí tendría un real impacto en la economía y en la forma en la cual se están moviendo las dinámicas del mercado. Es una forma de ver el mercado, pero es la forma en la que pues el presidente lo está observando, el presidente de la Fed. Teniendo esto en cuenta, podemos observar que las expectativas de inflación, el dato del día de hoy, se ubicaron en 3%, el dato anterior fue de 2,8. Habíamos tenido una ligera reducción en los meses, en los 4 meses anteriores a esta publicación, pero ya podemos ver que las expectativas de inflación a largo plazo ya se modificaron y están inclusive en los niveles máximos. Por supuesto, lecturas mayores nos darían una mayor visión respecto a poder tener expectativas inflacionarias en general del público más altas con lo que pasa con el paso del tiempo. Sin embargo, hay determinados indicadores inflacionarios que ya le han sugerido al mercado que la inflación sí tiene una cuota eh, transitoria. Entonces habrá que observar qué pasa con este tipo de datos a lo largo del tiempo. En cuanto al qué pasó con el mercado, podemos ver que en general el mercado Forex no se movió demasiado a lo largo de esta semana. Podemos ver apreciaciones muy ligeras en general para tener en cuenta comportamientos muy importantes como por ejemplo los que se ubican en la parte derecha de la pantalla. Podemos ver que el euro se apreciaba un 0,02 contra el franco suizo, el dólar australiano se apreciaba un 0,04 contra el dólar americano y el dólar americano se apreciaba en una proporción muy ligera contra el franco suizo, la libra esterlina en general se mantuvo positiva contra el dólar australiano y el dólar australiano se mantuvo en general contra el dólar neozelandés. Si nos fijamos detenidamente, ninguna divisa presentó una fortaleza realmente interesante esta semana, ni siquiera el dólar de hecho en general tuvo una tendencia bajista a principios de la semana, pero comenzó a recuperarse en los últimos, al final de la semana. Igual que pasó con el euro y también vemos debilidad en la libra esterlina en general. Esta no fue una semana para resaltar unos movimientos muy fuertes en cuanto a las divisas. Creo que el mercado se centró en otro tipo de mercados, como por ejemplo lo que fue el tema de las criptomonedas, que vamos a revisar más adelante. Si nos vamos al mercado de renta variable, mayoritariamente positivo a pesar de las lecturas inflacionarias y a pesar del discurso que cada vez se modifica más en general en la Fed, pues lo que podemos ver fue la renta variable en general positivo, sobre todo la renta variable en España y en Alemania, con el DAX alemán y el IBEX 35 en unos niveles súper altos, por encima del 1,4, bastante superiores a la media. Y también podemos ver el IBEX, el índice de mediana capitalización español, avanzando en 1,7 aproximadamente.
también vimos una lectura bastante interesante para el Nifty 50 y otra lectura interesante para el FTSE 100 y el Eurostoxx 50 en general. Europa se posicionó bastante positivo en renta variable esta semana, mientras que índices como el Dow Jones, el Hansen y el S&P 500 disminuyeron la lectura positiva de esta semana frente a los otros índices accionarios. Estos indicadores que les estoy nombrando es el Dow Jones, el Hansen y el S&P 500 no se apreciaron más allá del 1%. Igual también es sorpresivo el papel del Nasdaq esta semana, a pesar de que no, de que vimos muchos días cerrando en negativo. Lo que observamos el día de hoy fue una ligera apreciación de casi un 0,1 en general. Aunque fue una semana bastante negativa para el Nasdaq, podemos observar que terminó la semana cerrando en positivo. En temas de materias primas, resaltar en particular el papel del oro y la plata, específicamente del oro, que viene con unas apreciaciones pues muy ligeras, pero por lo menos ya está presentando apreciaciones que van en línea con el panorama histórico inflacionario, y la plata pues contrario a lo que le está pasando al oro, está con unas apreciaciones del punto 2, menos depreciaciones, perdón, de 2,58%. El platino, un gran comportamiento esta semana, al igual que el trigo y el maíz y el café. Resaltar que el café, a pesar de que vivió jornadas de corrección en general, podemos ver que igual sigue apreciándose. Aparentemente los anuncios acerca de que la disminución en la oferta iba a ser mayor a lo esperado, pues están teniendo sus frutos y podemos observarlo con una apreciación del 2,92% esta semana. Caídas para el petróleo Brent, para el WTI, para el gas natural y el aceite de calefacción. Podemos ver al Brent y al WTI con una seria debilidad para mantener unos niveles altos en general, por encima de $70 por barril, sobre todo por unas mayores perspectivas negativas respecto al panorama del COVID-19 en China y en Estados Unidos, que pues básicamente estarían frenando al mercado de una mayor demanda por el combustible. En general, de hecho, si nos ubicamos en la cuota mensual, el petróleo Brent y WTI se está depreciando un 6 y 7% respectivamente. Adicionalmente, la plata y el oro, a pesar de que la lectura semanal es positiva, mensualmente no se han podido recuperar y siguen con unas lecturas bastante negativas. Por supuesto, el mercado más interesante esta semana en lo que a mí respecta fácilmente es el Bitcoin. El mercado de las criptomonedas se apreció fácilmente esta semana, sobre todo por movimientos especulativos. Y aunque suene gracioso, es el tema de la contratación de Lionel Messi por parte del PSG, sobre todo porque se está especulando de que parte de su sueldo sería pagado en tokens. Y de hecho sabemos que este tema de los deportes está tomando mucha relevancia cuando se habla con el tema de tokenizar esta industria. Entonces, bastante importante eso, y esto le está dando muchísima fuerza por la forma en la que se están realizando las grandes transacciones a nivel mundial. El Bitcoin cerró con una semana con una apreciación del 8%, el Ethereum cerró con una apreciación del 10%, Binance con 15%, Cardano una increíble apreciación del 40%, XRP una apreciación del 36%, Dogecoin apreciación del 31%, bastante positivo. Inclusive Bitcoin lo vimos el día de ayer cayendo ligeramente por debajo de los $45,000, pero hoy ya se recuperó y está muy cerca de llegar a los 46,000,5 dólares. Bastante importante el escenario de criptomonedas, un mercado bastante caliente a lo largo de esta semana. Bueno, eso es todo lo que hay que resaltar por esta semana. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el día lunes con la apertura semanal de los mercados y por supuesto el, el seminario en vivo del análisis del mercado. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.